No hay nada tan dramático como que alguien sea asesinado en el tribunal. Por más extraño que parezca, esto ha sucedido en algunas ocasiones únicas. Bienvenidos a su canal Veredicto Final. A continuación conoceremos el caso de convictos asesinados en el juzgado. Caso 1. Klaus Grabowski. Antes de encontrar su fin en la sala del tribunal, Klaus ya tenía un historial criminal extenso. Es alguien que dañó a niños, especialmente a niñas pequeñas. Vivió en Alemania toda su vida, y las autoridades lo conocían como un abusador en serie. En 1973 fue arrestado por estrangular a una niña de 6 años, pero, sorprendentemente, solo recibió libertad condicional por esto. Ahora, uno pensaría que alguien que escapó de la cárcel tendría un mejor comportamiento, pero este no fue el caso con Grabowski, pues, solo unos años más tarde fue arrestado nuevamente por dañar a niños. Las víctimas tenían solo 9 años. Sí, escuchaste bien, no fue un niño al que lastimó sino a 2. Y aunque Grabowski pudo haber recibido un trato bastante leve por parte del tribunal inicialmente, esta vez no iba a ser tan fácil. Se enfrentaba a la cárcel, pero decidió someterse a una castración química para no poder lastimar a más niños. Al elegir hacer esto, pudo escapar de la cárcel y todo parecía estar bien. Pero según se rumoreaba, Grabowski estaba tomando medicamentos en secreto para revertir los efectos de la castración química. Así que no solo no estaba en la cárcel, sino que también estaba interesado y era capaz de lastimar a niños como ya había hecho en el pasado. Para empeorar las cosas, estaba a punto de cometer quizás su crimen más espantoso, que conduciría a uno de los enfrentamientos en la corte más infames de todos los tiempos. La mujer en el centro de todo este asunto fue Marianne Bachmeier, nacida el 3 de junio de 1950. Marianne tuvo una vida muy dura en Alemania Occidental, con un padre violento que bebía mucho y una madre que la echó de la casa cuando ella era apenas una adolescente. Con solo 16 años, dio a luz a su primer hijo al que tuvo que dar en adopción. Concibió un segundo hijo a los 18 años, y después de ser agredida poco antes de dar a luz, también dio a ese niño en adopción. Luego, el 14 de noviembre de 1972, dio a luz a su tercer y último hijo, una niña llamada Anna. Ella tenía 23 años, y el padre no estaba involucrado ni en su vida ni en la de su hija, así que crió a Anna sola. Trabajó como camarera para mantener a Anna, pero las cosas aún no eran muy estables. Tenía que trabajar en el bar durante largas horas. Anna parecía más una adulta que una niña. Se cuidaba mucho, y a veces dormía en el bar en el que trabajaba su madre. Lamentablemente las cosas estaban a punto de ponerse mucho, mucho peor. Todo comenzó la mañana del 5 de mayo de 1980, cuando madre e hija se pelearon justo antes de que Anna se suponía que debía ir a la escuela. Como se pueden imaginar, la niña de 7 años estaba muy molesta y decidió que no quería ir a la escuela ese día. Justo cuando salía fingiendo que iba a la escuela, un vecino de su complejo de apartamentos se ofreció a dejarla quedarse en su apartamento y jugar con sus gatos. Este vecino no era otro que Klaus Grabowski. Una vez que Anna ingresó al apartamento de Grabowski, este la agredió durante horas y también la estranguló con las medias de su prometida. Con tan solo 7 años, su vida había llegado a un final espantoso y violento. Pero Grabowski no había terminado aquí. Ató a Anna y puso su cuerpo en una caja, porque trabajaba como carnicero, tenía experiencia empacando cuerpos, y ahora estaba usando estas habilidades para cubrir su horripilante asesinato. Una vez que Anna estuvo en la caja, fue a la orilla del canal local, enterró la caja en una tumba poco profunda y se fue a casa. El alivio en toda esta historia es que Grabowski no se salió con la suya. Recuerda que estranguló a Anna con las medias de su prometida. Cuando su prometida llegó a casa, se dio cuenta de lo que había hecho e inmediatamente llamó a la policía. Una vez que las autoridades llegaron al canal, encontraron el cuerpo de Anna e inmediatamente arrestaron a Grabowski. Lo acusaron de secuestro, asalto y asesinato. Este tipo de acusaciones podrían acarrear muchos años de prisión. Sin embargo, Grabowski no viviría para pagar todos esos años en la cárcel. El juicio comenzó el 3 de marzo de 1981, y Grabowski inmediatamente comenzó a intentar culpar a la niña que había asesinado. Afirma que la niña de 7 años intentó seducirlo, y que después del ataque, ella le exigió dinero, y amenazó con decirle a su madre si no lo hacía. Grabowski afirmó que luego la mató para evitar ser extorsionado. Como podemos imaginar, esto no le cayó bien a Marianne. Este hombre había atacado y asesinado a su hija, y ahora estaba culpando a la niña por toda la situación.
por lo que decidió tomar el asunto en sus propias manos. El 6 de marzo de 1981, entró en la sala del tribunal para lo que parecía una audiencia normal, pero lo que nadie sabía era que Marianne tenía una pistola en su abrigo. Una vez que vio a Grabowski, su plan entró en acción, sacó su arma y le disparó 7 veces. 6 de los tiros lo alcanzaron y murió casi instantáneamente. Cuando miras el clip del tiroteo, puedes notar que Marianne básicamente no tiene emociones mientras le dispara. También mostró cero remordimiento por acabar con Grabowski, y en su declaración oficial escribió: "Lo hice por ti, Ana, con 7 corazones durante los 7 años que vivió su hija". Marianne finalmente fue declarada culpable de homicidio involuntario y sentenciada a 6 años de prisión, pero solo cumplió 3. Murió de cáncer de páncreas en 1996 y está enterrada junto a su hija. Caso 2. Siale Angilau. No se sabe mucho sobre su juventud. Lo único que sí sabemos es que era miembro de la pandilla Tongan Crip. Esta pandilla es bastante prolífica en sus actividades. Está compuesta principalmente por personas de las islas del Pacífico y opera en varios estados de Estados Unidos, así como en Nueva Zelanda, Australia y Canadá. Con tanta presencia internacional, podemos apostar que la pandilla tiene una larga lista de crímenes. Entre otras cosas terribles, se le ha relacionado con la venta de drogas, el secuestro, el fraude bancario, la extorsión e incendio provocado. Dado que Angilau estaba involucrado con la pandilla, probablemente participó en algunas de estas actividades que lo llevaron a la sala del tribunal donde finalmente encontró su muerte. Fue acusado de 29 cargos de extorsión, junto con 17 personas involucradas en la pandilla. Básicamente crimen organizado, y según la prensa, la pandilla había estado involucrada con armas de asalto y robo. También se había declarado culpable de obstrucción de justicia y no detenerse por orden de la policía en 2007 y estaba cumpliendo 15 años de prisión. Luego, en 2014, él y sus compañeros pandilleros fueron acusados de estos cargos. Lo interesante de este caso es que la única razón por la que Angilau murió fue porque estaba siendo juzgado de nuevo. No hubo la mejor comunicación entre el juez y el mariscal, y por lo general estos peligrosos convictos son encadenados para que no puedan atacar a nadie. En la situación de Angilau, algunos de los alguaciles no sabían que no estaba sujeto, por lo que pudo llevar a cabo su plan. El lunes 21 de abril de 2014, Angilau estaba en la sala del tribunal cuando trajeron a un testigo para testificar. Según los documentos de la corte, el testigo no identificado iba a discutir el funcionamiento interno del proceso de iniciación de la pandilla. Además del testigo, también había abogados y observadores de los alguaciles de la corte como Perry Cardwell, cuya madre había sido golpeada durante un robo de la pandilla unos años antes. Cuando el testigo subió al estrado, Angilau tomó un bolígrafo de la mesa en la que estaba sentado y atacó al testigo. Estaba tan decidido que saltó sobre el estrado para atacar al hombre que testificaba como un mariscal de la corte. Tiró el bolígrafo. Varias personas en el tribunal se apresuraron a detenerlo, pero este intento de asalto o asesinato, sin embargo, fue detenido rápidamente por un mariscal que le disparó a Angilau 4 veces. Sufrió heridas en el pecho y fue llevado de urgencia al hospital, donde finalmente murió. Y en cuanto al testigo que intentó atacar con el bolígrafo, sobrevivió sin heridas. El mariscal de la corte tampoco fue nombrado públicamente ni acusado de ningún delito por sus acciones, pero ese no fue el final del caso. La familia de Angilau presentó una demanda por muerte por negligencia contra el mariscal y el Servicio de Mariscales de Estados Unidos. Afirmaron que el mariscal había usado fuerza excesiva durante el incidente. Él le disparó 4 veces en total, y la familia reclamaba que era demasiado. El caso llegó a los titulares nacionales, y en 2018, un juez incluso permitió que se publicara el video del tiroteo para el público después de 4 años, a pesar de que el tiroteo ocurrió en 2014. El video no se había hecho público. Esto se debió a que al Departamento de Justicia de Estados Unidos le preocupaba que la pandilla Tongan Crips intentara tomar represalias si las imágenes de la muerte de uno de sus miembros se difundían. Según el abogado de la familia, Robert Sykes, esos últimos 3 disparos estuvieron de más, y no había necesidad de usar la fuerza, pero el juez Dole no estuvo de acuerdo con esto, y desestimó el caso, y dijo que Angilau iba a atacar al testigo, y que había que detenerlo. La familia decidió no apelar, y el caso se ha calmado. Pero la pandilla Tongan Crips continúa operando, y el video sigue disponible en internet. ¿Qué te parecieron estos casos? ¿Crees que debieron fallecer en la corte? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides mirar el vídeo sobre el trato de los condenados en prisión.